Gracias a Dios que nuevamente nos permite la bendición de poder volver a encontrarnos a través de este medio. Somos la Iglesia Berea de Saltillo y nuestro propósito es compartir la palabra de Dios para buscar tener alimento en nuestras vidas que edifique a cada uno de nosotros. En esta ocasión queremos invitarles a basarnos en el libro de Éxodo. Vamos a estar viendo algunos capítulos, el capítulo 8, algunos versículos del capítulo 8 y algunos versículos también del capítulo número 10. En la ocasión anterior estuvimos viendo acerca del llamamiento de Moisés, viendo las actitudes que Moisés tenía con respecto al llamamiento que Dios le estaba realizando. La vida de Moisés es muy semejante a la vida de cada uno de nosotros. En esta ocasión, en estos pasajes que estaremos considerando, estaremos viendo 4 propuestas que Faraón le hace a Moisés con respecto al propósito de Dios. 4 propuestas de Faraón al propósito de Dios. Conforme estaba Dios llamando a Moisés, Dios le da propósito por el cual hace su llamamiento. Y podemos ver los propósitos que Dios tenía para Israel. En Éxodo capítulo 3, el verso 10, encontramos uno de los principales propósitos, era sacar a su pueblo de Egipto. Éxodo 3:10 dice de la siguiente manera: Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Uno de los propósitos era sacar al pueblo de Israel, sacarlos de tierra de Egipto, donde ellos se encontraban bajo servidumbre. Otro de los propósitos está en el capítulo 3 mismo de Éxodo, ahora el verso 12. Y él le respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No solamente el propósito de Dios era sacar a su pueblo de Egipto, sino también que su pueblo, una vez que estuviera fuera de Egipto, le pudiera servir a Dios. En Éxodo capítulo 9, el verso 16, encontramos otro de los propósitos de Dios también para tratar con el pueblo de Israel y para llamar a Moisés a liberar a ese pueblo. Éxodo 9, 16 dice: Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Son palabras que Dios le da a Moisés para que Moisés la repitiera ante el faraón. Y aquí se está refiriendo que Dios había escogido a Faraón, dice: Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. A través de cada una de las plagas que el libro de Éxodo empieza a narrar, cada una de las 10 plagas, Dios empezó a mostrar su poder sobre cada una de las deidades del pueblo de Egipto. Y buscó Dios en todo momento mostrar su poder, pero sobre todo también que el nombre de Dios fuera dado a conocer. En ocasiones nosotros en nuestra vida también nos acontece algo semejante a lo que iba a enfrentar Moisés desde el capítulo 5, que empieza a tener tratos, Moisés y Aarón a tener trato directamente con Faraón, al presentarse delante de él y llevar la palabra misma que Jehová le había dado a Moisés. La postura que tenía Faraón con relación a el propósito de Dios era buscar negociar. Y precisamente es lo que se asemeja hoy día a nuestras vidas también. Cuando el ser humano busca a Dios,
Cuando el ser humano acepta a Jesús como su Salvador personal, aún ahí el enemigo no se da por vencido y busca negociar. Que nosotros en nuestra propia vida podamos negociar con Él y a su vez negociemos nosotros algunas cosas en nuestro trato con Dios. Como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesucristo, no debemos nosotros realizar ningún convenio o ajustarnos a algún cambio buscando algunas concesiones a nuestro favor, buscando siempre otra forma de buscar a Dios o de servirle, no a la manera de Dios, sino a la manera que el enemigo quiere que lo hagamos. Estas 4 propuestas se relacionan mucho con nuestra vida diaria. Así como el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, es el mismo caso de la humanidad al estar esclava bajo el pecado. Hemos estado aprendiendo a través de la palabra de Dios que Egipto es un cuadro del mundo y Faraón es un cuadro del mismo enemigo que tenemos, el mismo Satanás. Y este enemigo nunca se va a dar por vencido. Va a buscar en un momento dado que la persona no reciba a Jesús como su Salvador personal. Va a buscar de otra manera también que si esto llegara a acontecer, que no le sirva a Dios a la manera de Dios. Veamos lo que Faraón le proponía a Moisés, pero también vamos a ver la firmeza en el carácter y en las actitudes que Moisés tenía frente a Faraón. La primera de ellas la encontramos en el capítulo número 8 del libro de Éxodo, Éxodo 8, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. La primera propuesta que Faraón le hacía a Moisés para no cumplir la voluntad de Dios, para buscar de alguna manera negociar que no pudieran salir el pueblo de Israel, era precisamente: vayan, sirvan a Dios, pero háganlo aquí mismo en Egipto. Aquí mismo en la tierra se puede hacer, no hay necesidad de que ustedes salgan. Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Para Faraón les era muy útil el pueblo israelita porque tenían una mano de obra para todas sus actividades, una mano de obra que no tenían que pagar. Y sin duda alguna también mantenerlos como esclavos. La Biblia dice que los israelitas fueron los que construyeron las 2 ciudades principales de acopio que tenía el pueblo de Egipto. En Éxodo capítulo 1, en el verso 11 dice: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Además, de alguna manera también esto era la representación también de cómo el pueblo de Egipto quería mantener esclavizado al pueblo de Israel. Así sucede también muchas veces en nuestra vida. El enemigo busca que el ser humano se mantenga esclavo, se mantenga sin buscar a Dios, se mantenga de alguna manera sin que llegue a conocer para nada quién es Dios y mucho menos el sacrificio que hizo su Hijo amado en la cruz del Calvario por cada ser humano. Este enemigo no se va a dar por vencido. De igual manera como le proponía Faraón a Moisés: está bien que vayan y sirvan a tu Dios, pero hazlo aquí mismo en Egipto. Si Egipto es un cuadro del mundo, es algo semejante el día de hoy también. Hay creyentes que tal vez por la falta de firmeza en sus convicciones y más que nada en su relación personal diaria con Dios, permiten estos convenios, ese tipo de convenios, buscando de alguna manera escuchar la voz del maligno cuando les dice: pues, ¿qué necesidad hay de
pues servir a Dios, síguelo haciendo, sirve a Dios, pero hazlo aquí en Egipto, hazlo aquí en el mundo. Tú puedes de alguna manera no dejar tus costumbres que en el mundo tenías. Tu forma y tus actitudes, tu estilo de vida anterior, puedes seguirlo haciendo, pero sigue adorando a Dios. De alguna manera Faraón estaba diciendo, hay libertad de culto, que es lo que hoy muchas veces nos damos gracias a Dios y podemos decir que nos ufanamos. Hay libertad de culto en nuestro país. Gracias a Dios por ello. Pero esta actitud de solamente reconocer y decir hay libertad de culto, muchas veces nos hace perder el enfoque. Nos enfrascamos en actividades, nos enfrascamos en cosas que sean atractivas para atraer a la gente hacia las iglesias, buscando de alguna manera que continúen con su vida anterior sin que se efectúe un cambio real en su interior. Pero dando el consuelo, dando la tranquilidad de que tenemos libertad de culto, sin que haya realmente un verdadero encuentro entre el ser humano y Dios, sin que en verdad haya un cambio que produzca en sus vidas el querer salir, el dejar el mundo, el dejar Egipto. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Esta propuesta de Faraón se asemeja mucho a las prácticas del día de hoy. Muchas veces se quiere servir a Dios, pero a la vez también servir al mundo. La enemistad con el mundo es lo que Dios nos ha indicado en su palabra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La amistad con el mundo es igual a una enemistad con Dios. Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay una segunda propuesta que Faraón le hace a Moisés. Esta primera le habla y le dice, vayan, sirvan a Dios, pero pues háganlo aquí mismo, háganlo en el mundo, háganlo a la manera como ustedes vivían anteriormente, tengan religión. Pero hay una segunda de ellas, y es en el versículo 28, donde en Éxodo 8:28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y todavía concluye, dice, orad por mí. Para este entonces ya estaba Faraón listo para sufrir juntamente con su pueblo la cuarta plaga, la plaga de las moscas. Pero Faraón endurece todavía su corazón y no quiere dejar salir de Egipto a Israel. Les propone que vayan a ofrecer los sacrificios a Jehová, pero que no se alejen mucho. Primero que la propuesta era, háganlo aquí mismo en Egipto, háganlo aquí mismo en el mundo, háganlo a la manera como ustedes estaban acostumbrados. Pero ahora les dice, ok, la siguiente propuesta, como Moisés no claudicó, no aceptó esa primera propuesta, pues háganlo aquí cerca, no vayan tan lejos, no se alejen mucho. Faraón esperaba tenerlos cerca para volver a traerlos nuevamente a la esclavitud y a ejercer dominio sobre ellos. Son propuestas muy sutiles y se asemejan, como comentaba, mucho a nuestra propia vida personal. Uno de los temas importantes en la palabra de Dios es precisamente la separación del mundo. En Juan capítulo 17, hablando el Señor Jesucristo en los versículos 14 al 16, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí el énfasis que está hablando el Señor Jesucristo es, vivimos cada uno de nosotros en el mundo ahora como seguidores del Señor Jesucristo. Este es nuestro campo misionero, el propósito por el cual Dios nos permite continuar aquí.
es precisamente para llevar adelante y participar en la misión de hacer discípulos, evangelizar, hacer discípulos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la propuesta de Faraón, de una manera bien sutil, les estaba diciendo, vayan y sirvan a Dios, pero no vayan muy lejos. En pocas palabras, qué bueno que leen sus Biblias, qué bueno que asisten a las iglesias, pero no se hagan fanáticos. No se inmiscuyan tanto, tal vez de cuando en cuando leer la palabra de Dios. No se involucren tanto en las actividades mismas de la iglesia, mucho menos en la misión de Dios. Y de alguna manera busca que con la religiosidad, de alguna manera el ser humano esté pensando que de esa manera está sirviendo a Dios. Por gracia somos salvos y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tan pronto somos redimidos por su sangre, debemos ponernos en movimiento para poder salir del mundo. Es el propósito de Dios. Cuando Pablo escribía en su primera carta, en el capítulo 2, el verso 9, habla con respecto a ello. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cuadro que nos presenta el libro de Éxodo con respecto a la liberación del pueblo de Israel al ser sacado de Egipto es el mismo cuadro del día de hoy también, en cuanto al pecador, en cuanto a la persona que aún no tiene a Jesús como su Salvador personal y se encuentra esclavizado bajo el pecado, bajo el dominio del maligno también. Y el propósito de Dios no cambia, la misión de Dios no cambia. Él quiere redimir a cada persona, sacarlo precisamente del mundo, ponerlo aparte, tener una relación personal con Él y hacerle partícipe de la oportunidad de poder servir y extender también el Evangelio, de hacer discípulos sin duda alguna. Lo primero que la redención efectúa es la separación, lo que significa la partida o el salir precisamente de esas actitudes que anteriormente se estaban practicando, de ese estilo de vida que se estaba practicando. Dios jamás redime a una persona para que siga viviendo o sirviendo para el mundo. El propósito ahora es servirle precisamente a Dios, ahí en el lugar donde nos encontramos. El enemigo va a seguir buscando hacer acuerdos, buscar de alguna manera convencer a las personas, de decirles, vayan y sirvan a Dios, pero no vayan muy lejos. Él lo que busca es tenerlos a la mano para que en cualquier momento poder volver a hacerles prisioneros. Si intentamos servir a Dios en el mundo, podemos terminar siendo esclavos del mismo enemigo. Y al igual que el pueblo de Israel, seguir siendo esclavos. Ellos allá estaban produciendo ladrillos. Nosotros, si permitimos que el mundo y el enemigo nos controle, seguiremos con nuestras actitudes anteriores antes de conocer al Señor Jesucristo. El mismo enemigo conoce también cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Cuando el Señor Jesucristo hablaba en Mateo capítulo 6, el verso 21, dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y sabe que el tesoro y las personas están íntimamente ligados. Esto lo sabe el enemigo. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y eso es muchas veces cuando aceptamos esta segunda propuesta del maligno. Vayan y sirvan a Dios, asistan al culto los domingos, sean puntuales, no falten, asistan a los grupos pequeños, pero no vayan muy lejos. ¿Para qué hacerse fanático? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué involucrarse en la obra de Dios? En Éxodo capítulo 10, versículos del 8 al 11, encontramos la tercera propuesta del enemigo que le hizo en aquella ocasión Faraón a Moisés. Y es algo semejante a lo que el enemigo el día de hoy hace con el ser humano. Dice en Éxodo capítulo 8, Éxodo 10, del 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad
servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Parece que Satanás conoce esa situación y Faraón algo semejante le preguntaba a Moisés, ¿quiénes son los que han de ir? Desde un principio, Moisés y Aarón estaban diciendo, estas son las palabras, eso es lo que Dios nos mandó. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, aquí él está preguntando con mucha astucia, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. A esas alturas ya es la octava plaga. Y Faraón seguía endureciendo su corazón, y no solamente endureciendo su corazón, sino aparentemente buscar obedecer la voluntad de Dios. Pero buscaba siempre de alguna manera negociar para que él saliera ganando. Ahora quiere pactar con Moisés y solamente le dice que vayan solamente los varones, pero deja aquí en Egipto, deja bajo el dominio de Egipto y bajo el dominio de Faraón a sus familias. Que haya algo que te limite o que haya algo que te obligue a que tú puedas regresar nuevamente a Egipto. Y así es el enemigo. Desea que no involucremos. Cuando nosotros buscamos a Dios, que no involucremos a nuestra familia. Mientras tal vez el esposo, la esposa o los hijos o demás familiares no participen en buscar a Dios, el enemigo se encuentra contento. Y hace ese tipo de trueque, ese tipo de trato con las personas y da esa aparente tranquilidad y el pensar que de esa manera estamos sirviendo a Dios cuando el propósito de Dios es bien claro. Como lo mencionaba al principio con Moisés, era necesario sacar a ese pueblo de Egipto, salir de Egipto, ir hacia el desierto para poder servir, para poder adorar a Jehová. Ahora lo que hace el enemigo es buscar cada vez convencer a Moisés. Ahora le está diciendo, vayan, sirvan a Dios, pero háganlo solamente los varones. Dejen a sus mujeres, dejen a sus niños, dejen todo lo demás y solamente ustedes vayan, adoren y pueden regresar nuevamente. La voluntad de Dios es completamente distinta. Dios quiere que la salvación alcance también a la familia. Dios desea también fervientemente que toda la familia participemos en tener una comunión personal con Él. De tal manera que hacemos referencia también cuando el apóstol Pablo habla con aquel carcelero de Filipos, cuando pensaba el carcelero que se habían escapado todos los presos y pensaba quitarse la vida. Habla el apóstol Pablo y le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y en Hechos 16:31 le dice, cuando el carcelero pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? El apóstol Pablo le comenta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con esto no estaba dando por hecho ni indicando mucho menos que por el hecho de que el papá creyera automáticamente toda la familia iba a ser salva. No, sino que empieza el propósito de Dios a trabajar en el corazón del padre en esta ocasión y buscando que esa salvación, esa relación personal que este personaje iba a tener con Dios pudiera ser esa misma experiencia de cada uno de los integrantes de su familia. Allá en Deuteronomio, capítulo número 6, versículos del 4 al 7, Dios hablando con su pueblo. En Deuteronomio capítulo 6, habla Dios con respecto a la actitud que debería tener el pueblo. Deuteronomio capítulo 6, habla Dios las siguientes palabras. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y continúa hablando que era responsabilidad del padre estar al pendiente de la enseñanza de sus hijos y de la familia. Algo semejante a lo que Josué, ya para finalizar también los días de su vida, Josué había tenido la oportunidad de ser el sucesor de Moisés, porque Dios lo había escogido para ello. Josué había visto la mano de Jehová mostrándose a través del pueblo de Israel y entrar y poseer la tierra prometida. Y al terminar los últimos capítulos, allá en Josué capítulo 24, el verso 15, Josué tiene una determinación y habla: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La propuesta del enemigo sigue siendo la misma: que solamente los varones puedan acudir y buscar a Dios. Dejar olvidado tal vez a nuestros hijos o pensar que ellos no necesitan buscar a Dios, y posiblemente también en el caso del esposo, que la esposa tampoco necesita. Pero Dios está buscando a cada ser humano. Dios ha provisto el camino para poder regresar nuevamente a tener esa relación con Él de manera personal. Y Él busca que tanto el padre como la madre, como los hijos, que todo el hogar tengan una relación personal con Él. Y buscan que el padre seamos los responsables de poder llevar a nuestros hijos a los pies del Señor Jesucristo. El enemigo va a seguir buscando con que solamente vayan los varones. Y las consecuencias de transgredir, las consecuencias de caer en estas propuestas que el enemigo hace, de ceder a esas propuestas pensando que es lo correcto, lo vemos muchas veces reflejado en nuestros hijos. Se levantan a veces detrás de nosotros una generación, como en el libro de Jueces, que no conoce a Dios, que no tiene interés alguno en buscar a Dios, que nos acompañan al templo solamente porque de alguna manera les estamos trayendo, pero llega un momento en que ellos toman sus propias decisiones y lamentablemente no deciden por buscar a Dios. Y es porque desde tiempo atrás estamos haciendo el trascingir en un momento dado con el enemigo y quedarnos con la tranquilidad de que es suficiente con que el varón esté asistiendo a buscar a Dios. Es suficiente con que el varón esté tal vez participando también en la misión de Dios, pero Dios sigue haciendo el llamado de no hacer ningún acuerdo con el enemigo. El propósito de él sigue siendo el mismo: sacar a su pueblo de Egipto, llevarlo a través del desierto, llevarlo hacia la tierra prometida, pero el propósito es que servirle a Dios. Es el mismo propósito el día de hoy. Al evangelizar se busca que Dios llegue al corazón de las personas, que Dios sea conocido, que el ser humano pueda entender la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora, en este mismo mes, en días pasados, de alguna manera podía uno ver, tal vez por las noticias, ver cómo la gente que no conoce ni está buscando a Dios a la manera de Dios, está buscando el infierno. El día 12 precisamente de este mes veía uno cómo la gente devota supuestamente a Dios estaba buscando a Dios a su manera. Y eso llama nuestra atención, o debe llamar nuestra atención acerca de la gran necesidad que hay de que el nombre del Señor sea dado a conocer. Y más que ello, de un despertar de la iglesia, para que podamos darnos cuenta que Dios sigue llamando primeramente a salvación, y una vez que recibimos a Jesús como Salvador personal, el siguiente llamamiento es para poder servirle. El plan de Dios, la misión de Dios, lo que hay en su mente y en su corazón, no cambia. A través del tiempo Dios sigue dándose a conocer. A través del tiempo Dios desea ser conocido.
por las personas, y a través del tiempo también Dios desea que una vez que le conocemos, podamos rendir nuestras vidas para poder servirle a su manera. Hay una cuarta propuesta que Faraón le hace a Moisés, porque esta, la primera, la segunda y la tercera, de adorar a Dios o servir a Dios en Egipto, de no ir tan lejos, y la otra también de que solamente los varones vayan y adoren a Dios, no fueron aceptadas por Moisés, porque Moisés tenía claro cuál era el propósito de Dios: sacar totalmente al pueblo de Israel de Egipto, liberarle con mano fuerte por parte de Dios. Entonces, en el Éxodo 10, el verso 24, tenemos la cuarta propuesta que ahora Faraón le hace a Moisés. Y es algo semejante a lo que el enemigo el día de hoy nos hace a cada uno de nosotros también, aun cuando estemos buscando al Señor Jesucristo, aun cuando tengamos una relación personal con Él. En Éxodo capítulo 10, el verso 24 dice de la siguiente manera: Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y la propuesta anterior es que se queden tus niños, que se queden tu esposa, que se quede la familia aquí. Ahora la propuesta es que vayan tus hijos, pero solamente que queden aquí en Egipto vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. En otras palabras, vayan ustedes, sirvan a Dios, pero déjenme aquí en Egipto sus ganados, sus vacas y sus ovejas. ¿Qué estaba diciendo Faraón? Déjenme aquí todos los recursos que ustedes tienen para poder servir a Dios. Y ese es un reflejo muchas veces en nuestra vida diaria. Ciertamente, por la gracia de Dios, por su misericordia, Dios provee el trabajo para el ser humano. Pero a veces el ser humano nos pasamos toda una vida trabajando para el mundo. Nos esforzamos tanto por trabajar que dejamos parte, si no es que la mitad o tal vez más de nuestra vida en los centros de trabajo. Se convierte en una rutina el ir, el venir. Pasan los años y los estamos contando solamente para estar considerando cuándo será el momento de nuestro retiro, de nuestra jubilación o el de pensionarnos. Pero prácticamente desde un principio nos pasamos la vida trabajando, pero para el mundo. Sí, mantenemos una relación más o menos con nuestro Dios semejante a las propuestas anteriores que Faraón le hizo a Moisés, adorando posiblemente a Dios, como decía en una ocasión un siervo de Dios, y decía, como cristianos fronterizos. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones, de un lado, servíamos a Dios del lado del mundo aparentemente, y en otras ocasiones del lado de Dios. Estábamos al hilo o al borde de la frontera que tan fácil y tan sutilmente podíamos desviarnos del camino de Dios. Cuando el plan de Dios es que nos separemos cada día más y más del mundo. Que cada día, al igual que el propósito que Dios le dio a Moisés, no solamente era sacar al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel, sino ahora a través de ese transitar y de llegar a la tierra prometida, buscar con la ayuda de Dios que ahora Egipto, el mundo, saliera del interior de las personas. En ese transitar Moisés se topó en algunas ocasiones con un pueblo rebelde y contumaz. Un pueblo que no estaba contento con las bendiciones y los cuidados y la misericordia y sobre todo la gracia que Dios mostraba en ese transitar a esa tierra prometida. Se oponían, se rebelaban, echaban de menos su vida en Egipto. La comida, la comodidad aparente, aun cuando estaban esclavos, añoraban el estar en Egipto. Y es algo semejante. A veces el añorar la vida antigua antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero ahora la propuesta es estar sirviendo a Dios, pero dejar los recursos. Y es algo semejante. El enemigo desea tomar ahora nuestras riquezas para no rendirlas a Dios. Y no pensemos solamente en el dinero, porque cuando hablamos de riqueza nos enfocamos muchas veces en el dinero,
sino nuestra propia vida. Podemos estar hablando de el tiempo, de nuestros talentos, de nuestros dones, de las habilidades con las que Dios nos ha dado y a través del transcurso de nuestra vida, por su gracia, por su misericordia, ha permitido que nuestra vida sea equipada con esos recursos. Sin embargo, el uso que le estamos dando no es para servir a Dios. Le estamos sirviendo al mundo. Ciertamente hay una remuneración, pero muchas veces aún de esa misma remuneración podemos servir a Dios mismo. ¿Con qué sutileza el enemigo busca seducirnos para no rendir al Señor nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, dinero, posesiones, todo lo que poseemos pertenece a Dios? Allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14, cuando estaba la dedicación del templo, se hablaba con respecto a ello, de la grandeza, de la majestuosidad de aquel templo, pero expresaba el escritor y decía, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y decía, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Son las mismas palabras también que Dios había puesto en el corazón y en la mente de Abraham. Te voy a bendecir para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él bendice al ser humano. Le bendice con salvación. Le bendice con tantas cosas que hay a su alrededor. No pasa un día sin duda alguna de que Dios provea por su gracia y misericordia el pan, el sustento, la salud, la familia, el trabajo, las amistades, tantas cosas. Pero el propósito de Dios es, te voy a bendecir para que tú seas bendición también. Dios desea utilizar nuestras vidas para que a través de ellas, cuando Él las bendice, podamos ser de bendición a otras personas, pero para que lleguen a conocer al Señor Jesucristo, para que lleguen a tener una relación y un encuentro personal con Él. Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, el verso del 1 al 3, habla en relación a nuestra vida. Aquí lo que está haciendo el enemigo es, vayan, sirvan a Dios, pero déjenme sus ganados, sus vacas y sus ovejas. Déjenme todos sus recursos. Pensamos, mi vida es mía, y muchas veces así son nuestras actitudes porque así actuamos. Pero Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En pocas palabras, la vida que hoy tenemos, cuando ya tenemos a Jesús como nuestro Salvador personal, ya no es la nuestra. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida está en el cielo. Esto es lo que nos espera. Por lo tanto, el tiempo y la vida que aquí estamos viviendo en la tierra, esa vida ya no nos pertenece, esa vida ahora le pertenece a Dios. Y el enemigo va a buscar de alguna manera convencernos de adorar y servir a Dios, pero sin los recursos con los que Dios nos ha dado. Cuán importante es poder servir a Dios y entender que Él demanda, Él busca que le sirvamos de una manera completa, de una manera total, con toda la persona que somos, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo y en consecuencia con los recursos que Dios ha provisto para con cada uno de nosotros. Sin olvidar que cuando Dios iba a liberar al pueblo, lo hizo pensando en los niños, pensando en las niñas, pensando en los adolescentes, pensando en las mujeres, pensando en los ancianos, pensando en todo el mundo, porque así es nuestro Dios. Cuando escribe el escritor en Juan capítulo 3, el verso 16, habla acerca de para quién es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
ese propósito no cambia. A través del tiempo, el enemigo sigue haciendo sus estragos. Hemos estado aprendimos en los principios bíblicos del discipulado, cómo por el simple hecho de nacer físicamente, nacemos y entramos a la familia del enemigo, a la familia del diablo. Entramos como el pueblo de Israel bajo una esclavitud y bajo el dominio, no tanto del faraón, pero sí bajo el dominio de Satanás. Y es difícil salir por los propios medios. El pueblo de Israel no podía salir por sus propios medios, aun cuando eran multitud y posiblemente más grande que el pueblo de Egipto. Fue necesaria la intervención divina para poder sacar y liberar a ese pueblo de la esclavitud. Y es un cuadro de nuestra vida también. Es un cuadro de nuestra salvación. El ser humano no podemos salvarnos ni librarnos por nosotros mismos. Necesitamos que sea Dios quien a través del sacrificio del Señor Jesucristo pueda redimirnos, pueda sacarnos de las garras del enemigo. Y como veíamos en el Evangelio de Juan, seguimos en el mundo, pero ahora ya no somos del mundo. Estamos ahora para poder servir a Dios a la manera de Dios, sin buscar hacer acuerdos con el enemigo, sin buscar de alguna manera aceptar lo que él proponía, adorar a Dios a la manera del mundo. Y por desgracia en muchas congregaciones se hace de esa manera. Se busca adorar a la manera del mundo. Se busca llenar muchas veces los templos trayendo a artistas cristianos, artistas evangélicos, que realmente lo que vienen a hacer es animar momentáneamente con música, momentáneamente de alguna manera con tal vez los conciertos. Hay euforia, hay aparente fortaleza o aparente despertar en las personas, pero eso no dura. Y eso da de alguna manera tranquilidad al corazón de las personas, cuando Dios no está buscando religiosidad, ni está buscando que las personas, solamente alguien externo, igual que nosotros, venga a animarnos. Él ha depositado dentro de nosotros la presencia de su Espíritu Santo. Y Él espera ser en verdad cada día quien tome las riendas de nuestra vida. Él desea que en verdad podamos aprender, que lo conozcamos cada día más, que nuestra relación sea más estrecha con Él y que podamos identificar al estar leyendo su palabra cómo es las propuestas del enemigo y qué es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, al grado de no aceptar lo que el maligno nos propone. Cada una de sus propuestas son aparentes formas de poder servir y adorar a Dios. Dios es bien claro. Dios no negocia con nadie. Ni tampoco nosotros tenemos esa capacidad, mucho menos el pensar que vamos a negociar con Dios, tanto en bendiciones como para salvación, como para poder servirle. Dios ha establecido en su palabra la forma, la manera en la que debemos de adorarle, la manera en la que debemos de acercarnos a Él, la manera en la que podemos servirle cada uno de nosotros. Esta historia que nos narra la palabra de Dios con respecto a la vida de Moisés es un cuadro de nuestras propias vidas el día de hoy. La vida de Moisés, al transcurrir, representa muchas veces a cada uno de nosotros, tiempo en el cual nosotros pasamos sin haber buscado a Dios, o intentar tal vez estar sirviendo a Dios a nuestra manera. Pero cuando Dios hace el llamamiento para poder servirle, Él espera que respondamos puntualmente en la manera y en la forma en la que Él nos llama, sin buscar negociar con Él, sin buscar como Moisés presentando excusas, porque Dios tiene respuesta para todo. Y no se trata, como Dios le dijo a Moisés, de la persona, sino se trata quién va con la persona. Cuando esto lo entendió Moisés, Dios le dio valor. Aun cuando iba con su hermano Aarón para presentarse delante del faraón y poder decirle cuál era el propósito que había en el corazón de Jehová: liberar a su pueblo. Por la gracia de Dios, Dios nos permite tener familias de misioneros en los diferentes lugares aquí en nuestro México, en diferentes estados, pero por la gracia de Dios también en el Medio Oriente, también en el Asia.
dos familias que Dios ha permitido que estén sirviendo a Dios en aquel lugar. Pero el llamamiento no solamente es para ellos. El llamamiento a servir a Dios a la manera de Dios es para cada uno de nosotros. Y muy posiblemente estas propuestas que Faraón le hacía o le hizo a Moisés, buscando que el pueblo de Israel no pudiera servirle a Dios ni rendir su vida, posiblemente sea el caso de cada uno de nosotros o de algunos de nosotros. Y tal vez estamos escuchando o viviendo de esa manera nuestra vida. Dios continúa haciendo el llamado. Él desea llamarnos a salvación y una vez que nos ha llamado a salvación, el propósito es llegar a tener esa relación personal con Él. Para que cada día irnos apartando del mundo, que nuestras vidas sean cada día conformadas a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y buscar de esa manera también estar participando en el extendimiento de su reino. Ciertamente Dios no espera un servicio a medias. A Dios se le sirve de una manera completa, de una manera incondicional, sin hacer convenios. Mucho menos hacer convenios o aceptar los convenios con el enemigo a cambio de nada. Que estas porciones que hemos visto de la palabra de nuestro Dios a través del libro de Éxodo puedan hablar Dios a nuestros corazones y podamos ver en nuestra propia vida en qué manera estamos sirviendo a nuestro Dios. ¿Lo estamos haciendo a nuestra propia manera? ¿Lo estamos haciendo tal vez escuchando las propuestas que el enemigo nos está haciendo y con ello estamos conformes y tranquilos y pensamos que estamos cumpliendo a manera cabal la voluntad de Dios? Si esto está pasando, Dios no cambia y nos da el poder amplio y suficiente a través de la presencia de su Espíritu Santo para poder obedecer a Dios a la manera de Él. Gracias a Dios porque estas historias no solamente quedan como narrativas, sino porque también hablan de que aquel Moisés era un ser humano igual que usted y yo, con luchas, con pruebas, pero sobre todo con la oportunidad de servir a Dios, que también cada uno de nosotros la tenemos día tras día. En esta última propuesta que Faraón le hacía a Moisés de dejar sus ganados, sus vacas y sus ovejas, ¿cuántas cosas realizamos fuera de nuestra iglesia en las que somos diestros? Posiblemente en organizar, posiblemente en llevar a cabo planes, proyectos, que cuando estamos pensando en servirle a Dios nos sentimos inútiles. O pensamos que esos recursos que tenemos solamente se pueden utilizar al servicio del mundo. O muchas veces esos recursos en el mundo los ejercemos, pero para la obra de Dios no los ponemos a su servicio. Todo lo que Dios ha permitido que haya en nuestra vida con respecto a ser equipado con herramientas, a ser equipado con talentos, con habilidades, con dones, con posesiones, con dinero, con recursos, Dios lo ha dado como un medio para que también podamos servirle. Que Dios permita que en cada una de estas propuestas no aceptemos lo que el enemigo plantea para con cada uno de nosotros, sino que busquemos a Dios. Veamos cuál es realmente lo que hay en su corazón. Y busquemos que nuestras vidas cada día sean conformadas a la imagen de Jesucristo. Oremos en esta hora. Bendito Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque a través de ella, Señor, con estas historias que acontecieron años atrás, Padre, tú hablas en nuestros corazones el día de hoy. Nos haces ver, Señor, lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. El propósito que tú tienes para con el ser humano. Que todo el mundo llegue a conocerte, pero no solamente a conocerte, sino a recibirte como Salvador personal, recibir a Jesucristo como su Salvador personal, responder a este llamamiento a salvación. Pero Padre, no termina todo ahí, solamente inicia ahí la vida y la relación personal contigo, porque el siguiente llamamiento es a servir. Pero Señor, a través de tu palabra, nos
permites que podamos estar alerta, Señor, con respecto a la manera también de cómo trabaja el enemigo, que diariamente hace propuestas, Señor, para con el Hijo tuyo. Nos hace propuestas cada día para poder servirte a medias o poder servirte no a la manera tuya, Señor, sino tal vez a la manera del mundo o a la manera que cada uno de nosotros pensamos o una manera tal vez incompleta. Señor, que no transcurran nuestras vidas solamente para poder servir al mundo, Padre, sino que podamos aprender y sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe a través de tu palabra que todo lo que tú has provisto, lo que tú has dado es un recurso, Señor, para ponerlo al servicio tuyo. Guarda nuestras vidas, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.